Come, hijita, recupera tus fuerzas. Estas palabras escuchó la joven que pasó 3 días sin comer por falta de dinero en Pukuok y recibió un plato de arroz salvador de una anciana vendedora de billetes de lotería. En la isla Perla de Pukuok, donde las olas esmeraldas acarician la suave arena blanca, una historia que conmovió los corazones de millones de personas. En 2022, en plena pandemia y restricciones severas, una joven de la lejana México llamada Valentina se encontró en una situación que nadie podía prever, sin dinero, sin comida, sin techo. Pasó 3 largos días sin comer, agotada, sentada al borde del camino, pero en el momento que parecía más desesperado, una pobre anciana vendedora de billetes de lotería, con un corazón más grande que el océano, le tendió la mano. Un plato de arroz caliente, una pequeña pastilla y la calidez humana cambiaron para siempre el destino de Valentina. Esta no es solo una historia de supervivencia, es un himno a la bondad humana, sobre cómo desconocidos pueden convertirse en luz en la oscuridad del otro. La historia comenzó una tarde de marzo cuando el cielo sobre Pukuok se tiñó de intensos tonos naranjas. Valentina, una joven de 26 años con largo cabello negro brillante y ojos marrones cálidos, soñaba con un viaje libre por Vietnam, había ahorrado dinero durante todo un año, dejó México para encontrar una tierra tropical donde esperaba hallar paz y sonrisas amigables. Pukuok con sus animados mercados nocturnos, palmeras inclinadas sobre las playas y comida aromática parecía el destino perfecto, pero el destino tenía otros planes, apenas unas semanas después de su llegada. El mundo se sumió en el caos. La pandemia provocó la cancelación de vuelos internacionales, la prohibición de vuelos desde México dejó a Valentina y cientos de otros turistas atrapados en Vietnam. Al principio Valentina no se preocupó demasiado, pensando que en unas semanas todo volvería a la normalidad, vivía en un pequeño hotel, ahorrando cada peso para aguantar más tiempo, pero semana tras semana el dinero en su billetera se derretía. No podía encontrar trabajo debido a la barrera del idioma y las estrictas reglas. Los amigos con quienes había explorado la isla se fueron uno tras otro, dejándola sola en una habitación estrecha. Cada día comía solo una vez, a veces era solo un pan o unos plátanos del mercado, trataba de mantener la sonrisa, convenciéndose de que todo estaría bien, pero en lo profundo el miedo comenzaba a infiltrarse. ¿Qué pasaría si se acababa el dinero? ¿Qué pasaría si no podía volver a casa? Y llegó ese día fatídico. Una mañana, al abrir su billetera, Valentina encontró solo unos miles de dongs que no alcanzarían ni para una botella de agua. Había gastado hasta el último centavo y no sabía cómo salir adelante, sin familia, sin amigos, sin un número de teléfono para pedir ayuda. La joven se paró frente al espejo, mirando sus ojos cansados, y por primera vez sintió una impotencia total. No quería salir a la calle, no quería encontrarse con las miradas de extraños. Pero el hambre comenzó a torturarla. 2 días sin nada en la boca excepto agua, el cuerpo temblaba, la cabeza daba vueltas, las piernas no la sostenían. Valentina decidió abandonar su habitación, sin saber a dónde iría, entendiendo solo que debía hacer algo, lo que fuera, para sobrevivir. Vagaba por las calles de Pukuok bajo el ardiente sol tropical. Los puestos de comida aromática, los gritos de los vendedores ambulantes, todo parecía burlarse de ella. Se detuvo junto a un árbol, se dejó caer en la orilla del camino, abrazando sus rodillas. Sus ojos se nublaron no solo por el sudor sino también por las lágrimas que no podía contener. Pensaba en su familia, en México, en los días despreocupados. ¿Acaso este era el fin de su sueño? ¿Acaso desaparecería en esta isla sin que nadie lo supiera? En ese momento apareció una pequeña figura, una anciana con cabello canoso y rostro demacrado caminaba lentamente por el camino con una vieja blusa tradicional, sosteniendo en sus manos un manojo gastado de billetes de lotería. La anciana, cuyo nombre Valentina conocería después, Bea Sau, era una vendedora ambulante de billetes de lotería en Pukuok. Su vida nunca había sido fácil, a casi 70 años todavía se ganaba el pan cada día, sin importar el sol o la lluvia, pero en sus ojos siempre brillaba una calidez y fortaleza que solo tienen quienes han pasado por muchas dificultades. Cuando vio a Valentina, una extranjera delgada acurrucada al borde del camino, se detuvo. Algo en la apariencia de Valentina hizo que su corazón se estremeciera, sin entender el idioma, sin conocer la historia. Simplemente sintió que esta joven necesitaba ayuda.
Bea Sau se acercó y puso su mano en el hombro de Valentina. La joven levantó la cabeza, mirándola con ojos enrojecidos. Bea Sau no hablaba inglés, Valentina no entendía vietnamita, pero el idioma no era una barrera. Cuando habla el corazón, la anciana le hizo señas a Valentina para que esperara y se fue. Valentina no sabía qué iba a hacer la anciana, pensando que quizás se iría como todos los demás, pero unos minutos después Bea Sau regresó con un plato de arroz caliente y una botella de agua en las manos. Había gastado sus escasas ganancias de vender billetes de lotería para comprar comida para una desconocida. Valentina miraba el arroz, su aroma hizo que su estómago se contrajera, con manos temblorosas tomó la cuchara, pero antes de comer, agarró la mano de Bea Sau y susurró palabras de agradecimiento en español. Aunque sabía que la anciana no entendería, ese plato de arroz no era solo comida, era vida, esperanza, prueba de que en este mundo caótico todavía hay personas dispuestas a tender la mano a un extraño. Valentina comía el arroz cucharada a cucharada, las lágrimas caían mezclándose con el sabor salado de la comida. Bea Sau estaba sentada a su lado, mirándola en silencio con una sonrisa maternal bondadosa. Por primera vez en muchos días Valentina sintió que no estaba sola, sin saber que este momento sería solo el comienzo de una historia que cambiaría su vida para siempre. El plato de arroz caliente en las manos de Valentina era como un pequeño milagro en medio de la tormenta de la vida. Cada cucharada, aunque simple, traía nueva fuerza vital, sacándola del abismo de la desesperación. Junto a ella Bea Sau seguía sentada, sus ojos bondadosos no se apartaban de la joven. Bajo el sol dorado de Pukuok, dos personas desconocidas, sin conocer el idioma del otro, de diferentes orígenes. Estaban conectadas por un hilo invisible de bondad humana. Pero la historia no terminaba ahí, el plato de arroz era solo el comienzo, una pequeña llama encendida en el corazón de Valentina, que la llevaría a decisiones que ella misma no sospechaba. Después de comer, Valentina sintió cómo las fuerzas gradualmente volvían a ella, ya no temblaba, la cabeza dejó de dar vueltas, pero cuando el hambre retrocedió, volvió la preocupación, todavía no tenía dinero. No tenía a dónde ir, y el futuro seguía siendo una densa niebla. Miraba a Bea Sau, esta pequeña mujer con manos delgadas. Y se preguntaba por qué una persona tan pobre estaba dispuesta a ayudar a una desconocida como ella. Bea Sau, como si sintiera la confusión en los ojos de Valentina, solo sonrió y con un gesto la invitó a seguirla. Valentina dudó, pero luego se levantó y siguió a la anciana por el polvoriento camino de Pukuok. Pasaron por callejones estrechos, junto a casas destartaladas pegadas unas a otras, donde el olor a pescado seco se mezclaba con las risas de niños jugando. Valentina no sabía a dónde la llevaba Bea Sau, pero algo en esta anciana le inspiraba confianza. Finalmente se detuvieron frente a un pequeño puesto de comida al lado del camino, donde una mujer de mediana edad estaba ocupada cocinando. Bea Sau le dijo algo en vietnamita, gesticulando hacia Valentina. La joven mexicana estaba en silencio, observando y tratando de entender lo que pasaba. Luego Bea Sau se volvió y le dio a Valentina otra botella de agua y un pequeño paquete de medicinas. Eran pastillas para el resfriado, lo que la anciana pensó que la joven necesitaba para recuperarse completamente. Valentina tomó las medicinas, y su corazón se apretó. No podía creer que una vendedora de billetes de lotería, que probablemente apenas llegaba a fin de mes, estuviera dispuesta a gastar dinero en medicinas para ella. Quería decir algo, expresar su gratitud, pero la barrera del idioma solo le permitía apretar fuerte la mano de Bea Sau. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Bea Sau le dio suaves palmaditas en el hombro, como una abuela consolando a su nieta, y con un gesto le sugirió que descansara. La mujer del puesto de comida, aparentemente amiga de Bea Sau, trajo una silla de plástico e invitó a Valentina a sentarse. La joven se sentó, sintiendo la calidez de estas personas desconocidas, y por primera vez en muchos días no se sentía sola. Pero en el alma de Valentina todavía la atormentaba una pregunta: ¿cómo seguir viviendo? No quería ser una carga para estas personas bondadosas, necesitaba encontrar una manera de sobrevivir. De pararse sobre sus propios pies. Sentada en el puesto de comida, Valentina comenzó a pensar en sus opciones. Podría intentar encontrar un trabajo temporal a pesar de la barrera del idioma, o contactar con la Embajada de México. Pero eso tampoco era fácil sin dinero para transporte o internet. Cada pensamiento la llevaba a un callejón sin salida,
y el miedo volvía a infiltrarse en su mente. Mientras tanto, Beas aún no se iba, estaba sentada junto a Valentina, continuando vendiendo los billetes de lotería que le quedaban. De vez en cuando miraba a la joven y sonreía, como diciendo que todo estaría bien. Valentina la observaba y comenzaba a entender que Beas aún no era solo una simple vendedora de billetes de lotería, había algo especial en ella, fortaleza, un corazón enorme, que hizo que Valentina se avergonzara de haber pensado en rendirse, porque si una mujer mayor con una vida tan difícil como la de Beasau todavía podía sonreír y ayudar a otros, ¿por qué ella, una joven, no podía encontrar una salida para sí misma? La tarde caía sobre Pukuok, sumergiendo la isla en el resplandor de un atardecer carmesí. Valentina, aunque cansada, comenzó a sentir un rayo de esperanza, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba actuar, se volvió hacia Beasau, tratando de preguntarle con lenguaje de señas si conocía algún lugar donde pudiera encontrar trabajo. Beasau, aunque no entendió todo, asintió y le pidió que esperara, llamó a la mujer del puesto de comida y comenzaron a conversar animadamente. Valentina no entendía de qué hablaban, pero sentía el entusiasmo en sus voces. Finalmente, la mujer del puesto se volvió hacia Valentina y en un inglés entrecortado le explicó que podía intentar ir a un centro de ayuda para turistas en el centro de la isla. El corazón de Valentina latió más rápido. Un centro de ayuda para turistas, quizás era la oportunidad de obtener ayuda o al menos una dirección. Miró a Beasau, quien ya se había levantado y se preparaba para irse. Pero antes de marcharse, la anciana puso en la mano de Valentina un pequeño billete, probablemente todo lo que había ganado ese día. Valentina negó con la cabeza, tratando de rechazarlo, pero la mirada decidida de Beasau no le permitió decir que no. Abrazó fuertemente a la anciana, las lágrimas volvieron a fluir. No era solo gratitud, sino también un profundo respeto por una persona que le había enseñado una lección de bondad y fortaleza. Beasau se fue, dejando a Valentina con un nuevo rayo de esperanza. La joven se levantó, apretando firmemente en su mano el billete y el paquete de medicinas. Con la determinación de no traicionar la bondad de la anciana, encontraría la manera de sobrevivir, demostraría que el plato de arroz y la ayuda de Beasau no fueron en vano. Pero lo que no esperaba era que la historia de ella y Beasau ya había comenzado a difundirse, los testigos de la escena al borde del camino. La gente en el pequeño puesto de comida comenzaron a contar la historia de la joven mexicana y la anciana vendedora de billetes de lotería. Los rumores se extendieron como el fuego. Y pronto todo Pukuok hablaba de la conmovedora historia de Valentina. Mientras tanto, ella comenzó su nuevo viaje, caminando hacia el centro de la isla, llevando consigo esperanza y gratitud, pero el camino por delante estaba lleno de desafíos. Podría encontrar ayuda. Podría superar la barrera del idioma y las dificultades para empezar de nuevo, y lo más importante, tendría la oportunidad de volver a encontrar a Beasau, quien le salvó la vida, para agradecerle de verdad. La historia de Valentina aún no había terminado, y los días siguientes serían prueba de la fuerza de la bondad humana y la voluntad. Bajo el atardecer carmesí de Pukuok, Valentina caminaba por el sendero que llevaba al centro de la isla, el corazón lleno de determinación pero no sin ansiedad. El pequeño billete que Beasau puso en su mano, junto con el paquete de medicinas y la botella de agua, era todo lo que tenía. No eran solo objetos, sino símbolos de bondad, esperanza y un recordatorio de que no debía rendirse. El camino frente a ella era largo y polvoriento, pero cada paso era testimonio de los cambios en su alma, de una joven agotada y desesperada. Valentina se había convertido en alguien que llevaba dentro una pequeña llama encendida por la humanidad de una anciana vendedora de billetes de lotería. El centro de Pukuok, hacia donde se dirigía Valentina, era una zona animada con hoteles, restaurantes y kioscos de información turística, pero para alguien que no conocía el vietnamita y sin dinero. Este lugar era tanto una oportunidad como un desafío. Cuando llegó al centro ya había oscurecido, las luces de neón de los puestos de comida y tiendas iluminaban la calle, pero solo intensificaban su sensación de estar perdida. Se detuvo frente a un gran letrero con información en vietnamita y un poco en inglés, trató de leer y, afortunadamente, notó la inscripción Centro Internacional de Ayuda al Turista. Exactamente el lugar que la mujer del puesto de comida había mencionado.
Valentina respiró profundo, se arregló el cabello pegado por el sudor y entró, un espacio amplio donde trabajaban varios empleados, una mujer joven, aparentemente empleada, levantó la cabeza y sonrió a Valentina. La joven mexicana, aunque cansada, trató de devolver la sonrisa, comenzó a hablar en inglés con voz temblorosa, contando su situación, era una turista mexicana atrapada por la prohibición de vuelos, sin dinero, sin techo. Acabando de pasar 3 días sin comer. La empleada escuchaba, en sus ojos apareció compasión, se presentó, Lan, voluntaria del centro, y prometió ayudar a Valentina en todo lo que pudiera. Lan llevó a Valentina a un rincón donde había una mesa y varias sillas. Le trajo un vaso de agua fresca y unas galletas, luego comenzó a preguntar detalles. Valentina contó toda la historia, desde el sueño de viajar por Vietnam hasta los meses atrapada y, especialmente, el encuentro con Bea Sau. Al escuchar sobre la anciana vendedora de billetes de lotería, Lan sonrió como si ya hubiera escuchado muchas historias sobre personas bondadosas en esta isla. Lan explicó que el centro podía ayudarla a contactar con la Embajada de México, proporcionar alojamiento temporal e incluso encontrar trabajo a corto plazo para que pudiera mantenerse. Las palabras de Lan fueron como un rayo de luz en la oscuridad. Valentina sintió como el peso se levantaba de sus hombros, ya no necesitaba vagar por las calles, no necesitaba temer no tener que comer. Pero en su corazón nació otro sentimiento, una profunda gratitud hacia Bea Sau, si no hubiera sido por el plato de arroz, por el apoyo de la anciana, quizás no habría tenido fuerzas para llegar hasta aquí. Preguntó a Lan si había manera de encontrar a Bea Sau para agradecerle como es debido. Lan asintió y dijo que en Pukuok los vendedores de billetes de lotería como Bea Sau suelen tener rutas fijas. Prometió ayudar a Valentina a encontrarla, pero primero necesitaba asegurarse de que Valentina descansara y se instalara. Esa noche llevaron a Valentina a una pequeña pensión organizada por el centro, no era un lugar lujoso, solo una habitación modesta con una cama vieja y un ventilador chirriante, pero para Valentina era el paraíso. Se acostó y por primera vez en muchos días se sintió segura, antes de caer dormida, pensaba en Bea Sau, en el plato de arroz caliente y en las personas desconocidas que le habían tendido la mano. Se prometió que si superaba esta prueba, encontraría la manera de agradecer no solo a Bea Sau, sino a toda la tierra de Pukuok. En los días siguientes, Valentina comenzó un nuevo camino, con la ayuda de Lan contactó con la Embajada de México. Prometieron ayudarla a extender su visa y encontrar la manera de volver a casa cuando se levantara la prohibición de vuelos. Mientras tanto, Lan presentó a Valentina a un grupo de voluntarios locales que ayudaban a turistas atrapados y a los pobres de la isla. Valentina, aunque todavía débil y no acostumbrada al nuevo ambiente, decidió unirse, pensaba que era una manera de agradecer, de sentir que no solo recibía sino que también podía dar. El trabajo voluntario no era fácil, Valentina tuvo que aprender a comunicarse con frases simples en vietnamita, trabajar bajo el sol abrasador y a veces encontrarse con las miradas curiosas de los lugareños. Pero cada día se sentía más fuerte, ayudaba a repartir comida a familias necesitadas, a limpiar playas e incluso enseñaba a los niños del pueblo algunas palabras en inglés, las sonrisas de los niños. Las palabras sinceras de agradecimiento de la gente le permitieron sentir el significado de la vida. Comenzó a amar Pukuok no solo por su belleza, sino por su gente. Mientras tanto, la historia de Valentina y Bea Sau se había extendido por toda la isla, los testigos de la escena al borde del camino contaron a amigos y familiares. Y pronto toda la comunidad local hablaba de la joven mexicana y la anciana vendedora de billetes de lotería, algunos incluso fueron al centro a visitar a Valentina, trayendo pequeños regalos, frutas o pan. Valentina estaba conmovida por su cariño, pero lo que más deseaba era volver a encontrar a Bea Sau. Pidió a Lan y a los voluntarios que preguntaran, describiendo a la anciana de cabello canoso y vieja blusa tradicional. Pero Pukuok, aunque pequeño, era un lugar donde una vendedora de billetes de lotería como Bea Sau podía perderse fácilmente entre la multitud. Unos decían haberla visto en el mercado nocturno. Otros que pasaba frecuentemente por la playa. Cada pista daba esperanza a Valentina. Pero luego llevaba a un callejón sin salida, comenzó a preocuparse, ¿seguía Bea Sau aquí? ¿Estaba bien de salud? Estas preguntas pesaban en su corazón.
Mientras tanto, la historia de Valentina y Bea Sau había salido de los límites de Pukuok. Una publicación en redes sociales de un testigo del pequeño puesto de comida se difundió rápidamente. Contaba sobre una extranjera agotada y una anciana vendedora de billetes de lotería que le tendió la mano, con un llamado a difundir la humanidad, miles de compartidos, cientos de comentarios. La historia tocó los corazones no solo de vietnamitas sino también de turistas extranjeros. Muchos comenzaron a llamarla la historia del plato de arroz, un símbolo de la bondad humana en tiempos difíciles. Valentina, sin saber de la difusión de la historia, involuntariamente se convirtió en fuente de inspiración para muchos. Una tarde, cuando Valentina ayudaba a los voluntarios a repartir comida en un barrio pobre, Lan corrió hacia ella con el rostro radiante, la llevó aparte y le dijo que había noticias de Bea Sau. Un comerciante del mercado nocturno informó que la anciana solía aparecer cerca de la playa por las tardes, vendiendo billetes de lotería a los turistas. El corazón de Valentina latió con fuerza, no podía esperar más. Esa misma noche ella y Lan decidieron ir a la playa con la esperanza de encontrar a Bea Sau. Bajo la luz plateada de la luna la playa de Pukuok brillaba como una pintura, el sonido de las olas, las risas de los turistas. Todo creaba una atmósfera pacífica, pero Valentina solo se concentraba en buscar una figura familiar. Caminaron a lo largo de la playa, preguntando a cada vendedor ambulante, a cada turista. Cada vez que veía a alguna anciana, Valentina contenía la respiración. Pero luego se decepcionaba al darse cuenta de que no era Bea Sau. Después de más de 2 horas de búsqueda Lan empezó a pensar que habían llegado en mal momento, pero Valentina no se rendía. Se detuvo mirando al mar y susurró para sí misma: abuela, debo encontrarla, le debo tanto, es como un milagro. En ese mismo momento Lan la agarró del brazo y señaló hacia una esquina de la playa. Allí, bajo la tenue luz, una anciana de cabello canoso sostenía un manojo de billetes de lotería, caminando lentamente por la arena. Valentina sintió que la garganta se le cerraba, caminó rápidamente hacia la anciana, el corazón latiendo como si fuera a saltar del pecho. Al acercarse, la reconoció de inmediato. Era Bea Sau, la vieja blusa tradicional, las manos delgadas y la mirada bondadosa. No había error posible. Valentina gritó: abuela. Aunque sabía que no entendería, Bea Sau levantó la cabeza y miró con sorpresa a la joven de cabello negro. Valentina no se contuvo, corrió y la abrazó fuertemente, las lágrimas fluían mezclándose con una sonrisa feliz. Bea Sau, aunque no entendía lo que pasaba, le dio suaves palmaditas en la espalda, como aquel día al borde del camino. Lan se acercó y explicó a Bea Sau en vietnamita, contándole que Valentina la había buscado por todas partes para agradecerle, que el plato de arroz y la bondad de la anciana le habían salvado la vida. Bea Sau escuchaba. En sus ojos brillaron lágrimas, sonrió y dijo con voz temblorosa: pobre niña, solo hice lo que creía correcto. Estas palabras simples, aunque Valentina no entendió todo, la conmovieron por su sinceridad. Tomó la mano de Bea Sau y trató de decir las palabras vietnamitas que había aprendido. CMNBA, BATTLM, gracias, usted es muy buena. Bea Sau sonrió con una sonrisa cálida como la luz de la luna sobre el mar. En ese momento bajo el cielo de Pukuok había una imagen de bondad humana. Valentina, la joven que pensó que no lo lograría. Ahora estaba junto a la persona que le salvó la vida, pero su historia aún no había terminado. Este encuentro no era solo agradecimiento, sino el comienzo de una decisión importante en su vida. Bajo la luz plateada de la luna en la playa de Pukuok, el momento en que Valentina abrazó fuertemente a Bea Sau fue como una hermosa nota en la sinfonía de la humanidad. Sus lágrimas fluían no solo por la alegría de reencontrarse con su salvadora, sino también por la profunda gratitud hacia el enorme corazón en el frágil cuerpo de la anciana vendedora de billetes de lotería. Bea Sau con su bondadosa sonrisa le dio suaves palmaditas en la espalda, como diciendo que todo estaba bien, que la bondad no necesita recompensa. Pero para Valentina este encuentro no era solo agradecimiento, era una promesa, una determinación de hacer algo a cambio, no solo para Bea Sau, sino para toda la tierra de Pukuok que le tendió la mano en su desgracia. Lan, la amiga voluntaria, estaba a su lado, observando en silencio ese momento. Tradujo las palabras de Valentina para Bea Sau.
contándole que esta joven mexicana había superado los días más oscuros gracias al plato de arroz y la bondad de la anciana. Bea Zhao escuchaba, en sus ojos brillaban lágrimas. Pero solo hizo un gesto con la mano y dijo simplemente, no tengo mucho, solo ayudo en lo que puedo. Estas palabras simples fueron una gran lección para Valentina. Entendió que la humanidad no requiere grandeza ni riqueza, un plato de arroz, una pastilla o una sonrisa pueden cambiar el destino de alguien. Esa noche Valentina invitó a Bea Zhao a un pequeño restaurante junto al mar, donde con el modesto dinero ganado del voluntariado compró una cena sencilla. Se sentaron juntas bajo la suave luz de la lámpara con platos de mariscos frescos y arroz caliente, sin entender el idioma de la otra, conversaban con los ojos, con sonrisas y gestos sinceros. Valentina trataba de contarle a Bea Zhao sobre su camino, sobre los días de voluntariado, sobre cómo Pukuok se había convertido en su segundo hogar. Bea Zhao escuchaba, asintiendo de vez en cuando como una abuela orgullosa de su nieta. Este encuentro no solo calentó el corazón de Valentina, sino que despertó en ella una gran idea. Durante el voluntariado había visto las dificultades de los lugareños, especialmente personas como Bea Zhao, que trabajan duramente para ganarse la vida pero siempre están dispuestas a ayudar a otros. Pensó que debía hacer algo para apoyarlos, para difundir la bondad que Bea Zhao le había transmitido. Esa idea comenzó como una pequeña chispa, pero gradualmente se convirtió en un fuego ardiente en su corazón. Quería crear un proyecto. Un programa de ayuda para los vendedores ambulantes y los trabajadores pobres de la isla, para darles una vida mejor. Valentina compartió esta idea con Lan al día siguiente, diciendo que quería organizar un fondo de ayuda para recaudar dinero para comida, medicinas o incluso cursos de capacitación para personas como Bea Zhao. Lan con su experiencia de voluntariado apoyó la idea de inmediato, sugiriendo empezar pequeño, pidiendo ayuda a la comunidad local y a los turistas. Valentina, aunque sabía que tenía pocos recursos, estaba decidida a comenzar. Pensaba, si Bea Zhao pudo gastar su escaso dinero para salvarla, entonces ella también podría encontrar la manera de crear milagros a partir de lo pequeño. En los días siguientes Valentina y Lan se pusieron manos a la obra, iban por los mercados, los puestos de comida e incluso los hoteles, contando la historia de Valentina y Bea Zhao, pidiendo a la gente que hiciera donaciones. Valentina, a pesar de la barrera del idioma, aprendió a contar la historia con sinceridad. Se paraba frente a la multitud con voz temblorosa, contando sobre los 3 días de hambre, sobre el plato de arroz salvador y sobre la bondad de una pobre anciana. Cada vez que contaba, sus ojos se iluminaban y los oyentes se quedaban en silencio, sintiendo la fuerza de esta historia. Muchos abrían sus billeteras y donaban pequeñas cantidades. Algunos turistas, conmovidos por la historia, incluso prometían compartirla en las redes sociales para una mayor difusión. Pronto el proyecto de Valentina comenzó a tomar forma. Lo llamaron el plato de arroz resplandeciente, un nombre inspirado en el plato de arroz de Bea Zhao y el resplandeciente atardecer de Pukuok. El fondo comenzó repartiendo alimentos y medicinas a los vendedores ambulantes de la isla. Valentina, con la ayuda de Lan y los voluntarios, personalmente llevaba los regalos a cada persona. Cuando entregaba un saco de arroz y una caja de medicinas a otra anciana vendedora de billetes de lotería, veía cómo se iluminaban sus ojos, exactamente como ella una vez miró a Bea Zhao. En ese momento entendió que estaba haciendo lo correcto, que la bondad puede extenderse como las olas en el mar. Pero el camino de Valentina no siempre fue fácil. Recaudar donaciones no era sencillo, y había días en que se sentía agotada por el trabajo incesante. Algunas personas dudaban de sus intenciones, pensando que solo era una turista extranjera buscando fama. Esos susurros herían a Valentina, pero no se rendía. Pensaba en Bea Zhao, en su fortaleza, y se decía que debía continuar, cada vez que quería rendirse. Recordaba el plato de arroz caliente, la mirada bondadosa de la anciana, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Mientras tanto, la historia del plato de arroz resplandeciente se extendió aún más lejos. Un canal de televisión local contactó a Valentina, queriendo entrevistarla a ella y a Bea Zhao para contar su historia. Valentina, aunque avergonzada, aceptó, pensando que era una oportunidad de agradecer a Bea Zhao ante todo el mundo. Invitó a Bea Zhao a la entrevista, y por primera vez esta pobre anciana estuvo frente a una cámara.
Cuando el periodista le preguntó por qué ayudó a una desconocida, Bea Zhao solo sonrió y dijo, porque la niña necesitaba ayuda, eso fue todo. Esta simple respuesta hizo llorar a millones de espectadores y el plato de arroz resplandeciente recibió más apoyo que nunca. Valentina, de una joven desesperada, se convirtió en una llama que inspiraba a otros, pero sabía que su camino aún no había terminado, quería hacer más, quería expandir el plato de arroz resplandeciente y, lo más importante, quería asegurarse de que Bea Zhao, quien cambió su vida, viviera mejor. La luz de la mañana se filtraba a través de las copas de las palmeras, envolviendo Pukuok en un suave resplandor. Valentina estaba en la playa mirando el inmenso océano azul, el corazón lleno de sentimientos encontrados. Su proyecto, el plato de arroz resplandeciente, había comenzado a extenderse, trayendo esperanza a los vendedores ambulantes y trabajadores pobres de la isla. Pero en lo profundo de su corazón sabía que todo el éxito comenzó con un plato de arroz caliente, con la bondad de Bea Zhao. Su historia ahora no era solo un recuerdo, sino un símbolo de humanidad que inspiraba a miles de personas. Sin embargo, el camino de Valentina aún no se había detenido, quería hacer más, no solo para agradecer a Bea Zhao, sino para demostrar que la bondad puede crear grandes cambios. Después de la entrevista televisiva, el plato de arroz resplandeciente atrajo una atención que superó todas las expectativas. Las donaciones llegaron de todas partes, de los lugareños, turistas e incluso vietnamitas en el extranjero. Un empresario de Hanoi envió una suma grande con un mensaje diciendo que la historia de Valentina y Bea Zhao le recordó el valor de la bondad humana. Un grupo de estudiantes en Saigón organizó un evento benéfico, vendiendo pequeños platos de arroz en apoyo al proyecto. Cada historia, cada acción conmovía a Valentina. Entendió que el plato de arroz de Bea Zhao no solo la salvó a ella, sino que estaba cambiando las vidas de muchas otras personas. Con nuevos recursos, Valentina y Lan expandieron el proyecto. No solo repartían alimentos y medicinas, sino que también comenzaron a organizar cursos de capacitación para los vendedores ambulantes. Cursos de educación financiera, inglés básico para comunicarse con turistas e incluso fabricación de artesanías para vender. Valentina, aunque no era experta, pasaba horas ayudándoles a aprender. A menudo pensaba en Bea Zhao cuando estaba frente a la clase, preguntándose si la anciana estaría orgullosa de lo que hacía. Cada sonrisa de los participantes del curso le recordaba que estaba en el camino correcto. Pero entre los éxitos, Valentina también enfrentaba dificultades. Administrar un proyecto en crecimiento no era fácil, tenía que aprender a manejar las finanzas, coordinar voluntarios y resolver pequeños conflictos en el equipo. Había días en que se sentaba sola en su habitación, agotada, preguntándose si tendría fuerzas para continuar. Las dudas de algunas personas sobre que solo buscaba fama todavía se escuchaban a veces, pero cada vez Valentina recordaba a Bea Zhao, su mirada firme, y se decía que no tenía derecho a rendirse. Si Bea Zhao pudo vivir toda su vida con bondad a pesar de las dificultades, entonces ella también podría superar estas pruebas. Una tarde, cuando Valentina repartía alimentos en un barrio pobre, recibió inesperadamente noticias de Lan. Bea Zhao, de quien siempre se preocupaba, había enfermado. Un vendedor ambulante conocido dijo que la anciana no había salido a vender billetes de lotería durante varios días debido a su debilitada salud. El corazón de Valentina se encogió. Inmediatamente fue con Lan a la pensión donde vivía Bea Zhao, una habitación diminuta y destartalada con paredes descascaradas y techo de hojalata oxidado. Al entrar, Valentina vio a Bea Zhao acostada en una vieja cama con el rostro pálido, pero aún sonriendo al reconocerla. Valentina tomó su mano, los ojos se llenaron de lágrimas, preguntó a través de Lan y supo que Bea Zhao había sufrido fiebre y tos durante varios días, pero no tenía dinero para el médico. Valentina sintió como si un cuchillo se clavara en su corazón. La mujer que le salvó la vida, que le dio todo lo que tenía, ahora sufría sola. Sin dudarlo, Valentina llevó a Bea Zhao a la clínica más cercana, usó dinero del fondo, el plato de arroz resplandeciente para medicinas y un examen médico. El doctor dijo que Bea Zhao solo tenía una infección leve, pero sin tratamiento oportuno la condición podría empeorar. Valentina respiró aliviada. Pero sabía que debía hacer más para que Bea Zhao no viviera más en la necesidad. Después de que Bea Zhao se recuperó,
Valentina decidió invitarla a vivir con los voluntarios en una casa compartida que el grupo había alquilado recientemente. Al principio Bea Sau se negó, diciendo que no quería ser una carga, pero Valentina con paciencia y sinceridad la convenció de que esta era su manera de agradecer. Le dijo: «Usted me salvó, ahora déjeme cuidar de usted». Finalmente Bea Sau aceptó. Y por primera vez en muchos años vivía en una casa decente con comida completa y nuevos amigos. Cada vez que veía la sonrisa de Bea Sau, Valentina sentía como su corazón se calentaba. Mientras tanto el plato de arroz resplandeciente continuaba desarrollándose, el proyecto no solo ayudaba a los habitantes de Phucuoc, sino que también inspiraba a otras comunidades en Vietnam. Un grupo de voluntarios de Da Nang contactó a Valentina, queriendo adoptar su modelo. Una organización internacional sin fines de lucro propuso colaboración con la promesa de apoyo financiero para expandir el proyecto. Valentina, de una joven que pasó hambre al borde del camino, se convirtió en una líder. En una llama que inspiraba a otros, pero siempre recordaba a todos que todo comenzó con Bea Sau, con un pequeño plato de arroz que contenía todo un océano de bondad. Sin embargo, Valentina también comenzó a enfrentar una gran pregunta: ¿qué le deparaba el futuro? La Embajada de México informó que los vuelos internacionales pronto se reanudarían y podía volver a casa si quería, pero al pensar en dejar Phucuoc, dejar a Bea Sau y el plato de arroz resplandeciente, su corazón se volvía pesado. Había encontrado aquí el sentido de la vida, entre las olas y la gente cálida. ¿Debía quedarse y continuar su misión o volver a México y comenzar una nueva vida con las lecciones aprendidas en esta isla? Esta pregunta la atormentaba, pero sabía que cualquiera que fuera su decisión, Bea Sau y Phucuoc permanecerían para siempre en su corazón. Temprano en la mañana en la isla Phucuoc, cuando los primeros rayos de sol se filtraban a través de las copas de las palmeras, Valentina estaba frente a la casa compartida de los voluntarios con una taza de café aromático en la mano. Miraba a Bea Sau, quien ahora más saludable, estaba sentada en una pequeña silla en el patio, sonriendo y conversando con un joven voluntario. Esta imagen simple pero cálida llenaba el corazón de Valentina de alegría. El plato de arroz resplandeciente, el proyecto que ella y Lan construyeron desde su propia historia, se había convertido en una llama que calentaba no solo a los pobres de la isla, sino también su propia alma. Pero entre los días ocupados y significativos, una gran pregunta aún flotaba en su mente: ¿a dónde iría y qué haría? Cuando los vuelos internacionales se reanudaron, la noticia de la Embajada de México llegó como un viento inesperado. Después de casi un año atrapada, Valentina ahora tenía la oportunidad de volver a su patria. Su familia en México, que había estado preocupada todo este tiempo, llamaba constantemente, pidiéndole que regresara. Hablaban del clima cálido, de las comidas familiares y de una vida estable que la esperaba. Pero cada vez que pensaba en dejar Phucuoc, Valentina sentía un vacío. Esta isla con sus olas, sus mercados ruidosos y su gente cálida como Bea Sau se había convertido en su segundo hogar. El plato de arroz resplandeciente era su pasión. Testimonio de su gratitud y voluntad de superar las dificultades. ¿Podría dejarlo todo? Valentina decidió tomarse tiempo para reflexionar. A menudo caminaba por la playa por las tardes, dejando que el sonido de las olas y la brisa marina la calmaran. Una vez se sentó en la arena, mirando el horizonte donde el cielo y el mar se fundían. Pensaba en su camino, de una joven hambrienta al borde del camino a una persona que lideraba un proyecto que cambió la vida de cientos de personas. Pensaba en Bea Sau, quien no solo la salvó sino que le enseñó que la bondad es la mayor fuerza, y pensaba en sí misma, en lo que quería dejar en este mundo. Cuanto más reflexionaba, más claramente entendía que Phucuoc le había dado un propósito, una nueva familia y una razón para vivir. Mientras tanto el plato de arroz resplandeciente continuaba desarrollándose rápidamente, con el apoyo de organizaciones sin fines de lucro y la comunidad internacional. El proyecto no solo ayudaba a los habitantes de Phucuoc sino que se expandió a provincias vecinas. Valentina y Lan realizaban seminarios, compartiendo su modelo con otros grupos de voluntarios. Se creó un canal de YouTube contando las historias conmovedoras de las personas a quienes el proyecto había ayudado, y cada video obtenía miles de vistas. Valentina, aunque tímida ante la cámara, gradualmente se convirtió en un rostro conocido que representaba el espíritu de la bondad humana, pero siempre enfatizaba que todo comenzó con Bea Sau.
con el pequeño plato de arroz que encendió la llama en ella. Bea Sau ahora vivía con los voluntarios, convirtiéndose en parte inseparable del plato de arroz resplandeciente. A pesar de su edad, le encantaba participar en las actividades. Desde empacar regalos para los pobres hasta conversar con los jóvenes voluntarios. Valentina a menudo la veía sentada contando historias con voz temblorosa pero orgullosa sobre los días en que vagaba vendiendo billetes de lotería. Estas historias no solo inspiraban al grupo sino que también recordaban a Valentina que Bea Sau no era solo su salvadora, sino un símbolo de fortaleza y bondad incondicional. Un día, cuando Valentina se preparaba para un gran evento benéfico en el centro de Pukuok, Lan trajo noticias inesperadas. Una organización internacional propuso financiamiento para convertir el plato de arroz resplandeciente en una organización oficial sin fines de lucro. Con Valentina a la cabeza, querían que viajara a otros países, compartiera su historia y creara proyectos similares. Esta propuesta era tanto una oportunidad como un desafío. Significaba que podía llevar la bondad de Bea Sau al mundo, pero también podría tener que dejar Pukuok por un tiempo. Valentina sentía como si su corazón se partiera en dos. Quería quedarse junto a Bea Sau y la comunidad que le había dado todo. Pero también quería difundir su historia para que el mundo supiera que un plato de arroz puede cambiar toda una vida. Valentina decidió pedir consejo a Bea Sau. Una noche estaba sentada junto a la anciana bajo la cálida luz amarilla de la casa compartida. A través de Lan le contó sobre la propuesta y sus dudas. Bea Sau escuchaba. Sus ojos bondadosos la miraban. Cuando Valentina terminó, la anciana tomó su mano y dijo lentamente: haz lo que quieras, mientras seas feliz y ayudes a otros, creo en ti. Estas palabras simples pero poderosas fueron como un viento que disipó la niebla en el alma de Valentina. Entendió que donde quiera que fuera, Bea Sau y Pukuok siempre serían parte de ella. Podía llevar su historia al mundo y luego volver a continuar construyendo el plato de arroz resplandeciente en esta isla. Después de muchos días de reflexión, Valentina tomó una decisión: se quedaría en Pukuok, convertiría el plato de arroz resplandeciente en una organización sólida. Pero también aceptaría invitaciones al extranjero cuando fuera necesario para compartir la historia y aprender. Quería encontrar un equilibrio entre quedarse y difundir. Para no solo ayudar a los habitantes de la isla sino también inspirar a otras comunidades. Esta decisión le trajo alivio. Sabía que había encontrado su camino. Un camino iluminado por la bondad de Bea Sau. El evento benéfico en el centro de Pukuok fue un éxito brillante. Cientos de personas participaron, desde lugareños hasta turistas extranjeros. Bea Sau con una nueva blusa tradicional que Valentina le regaló. Estaba en el escenario sonriendo mientras Valentina contaba su historia. Cuando habló sobre el plato de arroz, sobre la bondad que le salvó la vida, toda la sala quedó en silencio y luego estalló en aplausos. Valentina miraba a Bea Sau, los rostros radiantes en la multitud y sentía un profundo orgullo. Sabía que cualquiera que fuera el futuro, la historia de ella y Bea Sau permanecería como una llama que nunca se apagaría. El cielo de Pukuok ardía en los rayos del atardecer cuando suaves olas llegaban a la blanca orilla arenosa. Valentina estaba en la playa donde una vez encontró a Bea Sau bajo la luz de la luna. El corazón rebosante de emociones. Había pasado más de un año desde el día en que se derrumbó al borde del camino, y el plato de arroz de Bea Sau no solo la salvó sino que abrió un viaje asombroso. El plato de arroz resplandeciente de una pequeña idea se convirtió en una organización oficial sin fines de lucro, trayendo esperanza a miles de personas pobres. Pero para Valentina lo más significativo no eran los números, sino la mirada orgullosa de Bea Sau, las sonrisas de aquellos a quienes ayudó y la sensación de que había encontrado su verdadero hogar. La decisión de quedarse en Pukuok pero difundir la historia por el mundo dio a Valentina una dirección clara. Ella y Lan junto con el creciente equipo de voluntarios continuaron expandiendo el plato de arroz resplandeciente. Construyeron un pequeño centro en la isla, donde no solo repartían alimentos y medicinas sino que también daban cursos desde costura hasta fabricación de artesanías. Personas como Bea Sau que una vez trabajaron duramente para ganarse la vida, ahora tenían la oportunidad de adquirir nuevas habilidades, ingresos adicionales y vivir más establemente. Cada vez que los veía salir con confianza de la clase, Valentina sentía como su corazón se calentaba.
Bea Sau, ahora convertida en la abuela de todo el grupo de voluntarios, mantenía su sonrisa bondadosa y su gran corazón, aunque ya no necesitaba vender billetes de lotería bajo el sol abrasador. Le encantaba participar en las actividades del plato de arroz resplandeciente, a menudo se sentaba empacando regalos para los pobres, contando historias a los niños, y a veces simplemente se sentaba junto a Valentina, tomándole la mano como una verdadera abuela. En esos momentos Valentina sentía una conexión profunda que no necesitaba palabras, sabía que donde quiera que fuera, Bea Sau siempre sería su luz guía. La historia de Valentina y Bea Sau gracias a el plato de arroz resplandeciente llegó mucho más allá de Pukuok. Una organización internacional invitó a Valentina a Europa para compartir su historia en una conferencia sobre humanidad y desarrollo comunitario, llevó consigo la imagen de Bea Sau, del plato de arroz y de la gente de Pukuok, contando su camino ante cientos de personas. Cuando terminó su discurso, toda la sala se puso de pie y aplaudió, muchos lloraron. Valentina estaba en el escenario pensando en Bea Sau y diciéndose que todo lo que hacía era para que la anciana estuviera orgullosa. Ese viaje no solo difundió la historia sino que también trajo grandes donaciones que ayudaron a el plato de arroz resplandeciente a expandir aún más proyectos. Pero entre los éxitos, Valentina nunca olvidaba los días difíciles, a menudo volvía al camino donde una vez se derrumbó, se sentaba bajo el árbol y recordaba el momento en que apareció Bea Sau. Esos recuerdos le recordaban que sin importar cuánto lograra, seguía siendo la misma joven que una vez pasó hambre, que una vez desesperó, y solo gracias a la bondad de una desconocida tenía el día de hoy. Decidió colocar una pequeña placa en el centro del plato de arroz resplandeciente con la inscripción: todo comenzó con un plato de arroz. Estas palabras no solo eran gratitud hacia Bea Sau, sino también un recordatorio de que la bondad, aunque pequeña, puede cambiar el mundo entero. Una tarde, cuando Valentina y Bea Sau estaban sentadas en la playa mirando el atardecer caer, tomó la mano de la anciana y dijo a través del intérprete: Abuela, me quedaré aquí para siempre, quiero que Pukuok sea mi hogar y quiero seguir ayudando a la gente como usted me ayudó a mí. Bea Sau sonrió, en sus ojos brilló la felicidad, no dijo mucho. Solo le dio suaves palmaditas en la mano, pero esa mirada lo dijo todo. Para ella Valentina no era solo la joven que una vez salvó, sino una hija, una persona que llevaba su bondad por todo el mundo. La historia de Valentina y Bea Sau, aunque se difundió por todas partes, nunca perdió su fuerza. Todos los que escuchaban esta historia sentían algo: el shock ante la situación de Valentina, el miedo al pensar en sus días solitarios, la esperanza cuando apareció Bea Sau y el orgullo por cómo ella lo agradeció. Algunos sentían ansiedad e indignación por las dificultades que enfrentó Valentina. Pero todos coincidían en que esta historia era un llamado, un recordatorio de que la humanidad puede superar cualquier barrera desde el idioma hasta la nacionalidad. El plato de arroz resplandeciente ahora no era solo un proyecto, sino un movimiento. Muchas comunidades en Vietnam y en todo el mundo comenzaron a aprender y crear sus propios platos de arroz. Acciones pequeñas pero significativas. Valentina, de una turista atrapada, se convirtió en un símbolo de gratitud y fortaleza, pero siempre decía que ella no era la protagonista era Bea Sau. El plato de arroz, la humanidad vietnamita que le dio una nueva vida. Cuando los últimos rayos del atardecer se apagaron sobre el mar de Pukuok, Valentina se levantó, tomó la mano de Bea Sau y caminó hacia la casa compartida. Sabía que cualquiera que fuera el futuro, continuaría este camino, llevando la bondad de Bea Sau a todas partes. Su historia, como las olas, seguiría llegando a la orilla eternamente, difundiéndose e inspirando a todos los que creen en el poder de la humanidad. Les agradecemos por escuchar esta conmovedora historia. Si les gustó el viaje de Valentina y Bea Sau, suscríbanse a nuestro canal para descubrir junto a nosotros otras historias significativas. Dejen sus comentarios, compartan sus impresiones y difundan la humanidad junto a nosotros.